Bueno señores, antes de empezar les recuerdo que me sigan en las redes sociales que dejo en la descripción de todos los videos. De esta manera estarán pendientes cuando se suba nuevo contenido y se puedan poner en contacto conmigo, además de unirse al Discord del canal, que ya somos más de 10.000 personas. Por otra parte, si quieres participar por 2 meses de WoW, comenta este video, suscríbete y dale click al botón de me gusta. De esta forma estarás participando, así que espero que puedas hacerlo o te unas como miembro, ya que así tendrás otro sorteo exclusivo. Dicho esto, empezamos. Saludos famerda Zerod y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. En esta ocasión vamos a estar explicando otra manera de hacer oro con alters. En este caso vamos a hablar del mercado negro. Si bien ya se hizo un video previamente del mercado negro, no hemos profundizado mucho la gracia de usar varios PJs. Además, como estamos remasterizando todos los métodos para hacer oro con varios PJs, pues quise complementarlo con esta mención. A su vez, hacer una aclaración, estos videos son obviamente usando la subasta. Hay que tener varios PJs en diferentes reinos. Parte de usar varios PJs no es que necesariamente estén en un solo reino, sino tenerlos en diferentes lugares, sobre todo para subastar armaduras, monturas, juguetes, recetas que son más caras en otros servidores, y esto pues conviene bastante. Además de que el mercado negro no solo existe en The War Within, porque claro, el más conocido es el de The War Within, pero aparte hay otro que se encuentra aquí abajito de Taldraszus, ¿no? De este lugar. Aquí por ejemplo pueden ver el mercado negro para los que no tengan la expansión, y hablan con la señora Goya y podrán interactuar. Ahora, ¿por qué estoy a mí haciendo este video? Porque hace unas semanas un compañero se hizo unos 700k con una prole de hipogrifo. La prole de hipogrifo es una mascota del TCG. Sí, es una mascota del TCG. ¿Qué es el TCG? Es el juego de cartas físico de Blizzard. Si ponemos acá hipogrifo, podemos ver que de media vale 400k y se consigue del juego de cartas físico llamado Héroes de Azeroth, que obviamente ya murió. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Tú puedes comprar estas mascotas, estas monturas, estos ítems en la señora Goya. Muchas de las monturas que valen mucho oro se compran aquí. Pero ¿en qué tiene que ver el uso de alters? Verás, existe una forma de saber cuál es el mercado negro de cada reino. Y a su vez, también existe una forma de poder interactuar simplemente yéndote a cada servidor. Si tú tienes un PJ nivel 10, o bueno, desde el nivel que puedas venir a este mapa con tus alters, simplemente vas a esta parte del mapa y posicionas a tu PJ en este lugar. Luego, dependiendo de dónde te hayas creado el personaje, vas revisando el mercado negro. Y luego, cuando veas un ítem que valga la pena comprar para revender, te vas al banco de arriba, recoges el oro de la Warband y vas pujando por el ítem. Pueden ser monturas, pueden ser mascotas como la que vieron, y por supuesto pueden ser ítems que valen millones, como por ejemplo si nos vamos a misceláneos, monturas. Aquí podemos ver varias de las monturas que son bastante caras. Algunas como el rinoceronte blanco lanudo y el cohete extremo son las más comunes de encontrar en este farm, y son las que normalmente solemos visitar, ¿no? Al menos son las que yo vendí. Estas dos son las que yo vendí, de hecho hace mucho tiempo, pero igualmente lo comento. Ahora, ¿qué maneras tenemos para ver el mercado negro entre todos los reinos? Una forma muy cómoda sería mediante la página llamada Trade Skill Master. Sin embargo, lamentablemente esto cuesta, ¿sí? Lamentablemente. Ojo, no digo que pagues. Ojo, no. Ni yo pago, ni yo lo pago, de hecho. Solo es una mención de que una forma fácil de verla sería con el TCM. Te vas a la página, pagas el servicio de $3, aparte de tener varios beneficios, puedes ver el mercado negro directamente en la página. No digo que lo hagas, simplemente es una mención. La manera gratis es simplemente agarrar y visitar, bueno, en la zona con diferentes PJs y revisar. Lamentablemente no he visto una página o herramienta para poder ver ello, ¿sí? Si alguno conoce una página gratis para poder ver el mercado negro sin la necesidad de posicionar un alter en el lugar, pues me gustaría que lo dejaran en el chat, así lo podremos complementar. Sin embargo, bueno, la manera más económica sería tener un PJ en cada reino, que de hecho, si tú de forma natural subastas ítems en varios reinos, tú de forma natural puedes ver el mercado negro así directamente viniendo a Dornogal, y así poder ir haciendo oro. Es una forma de hacer oro extra, pero obviamente requiere de inversión.
Inversión de, bueno, todo depende de a qué precio consigas, ya sea el contenedor del mercado negro, que en su interior hay mascotas, monturas caras, o directamente encontrar el ítem en turno en el propio mercado. Yo, por ejemplo, cuando compré el cohete extremo, cuando yo lo compré, agarraba y directamente estaba aquí, lo compré en 700k y lo vendí en 3 millones. Pero claro, todo depende de cómo lo encuentres. También hay otras mascotas e ítems que tú puedes aprovechar, ¿no? Ojo, no confundas esto de acá no es la mascota. De hecho, vamos a aprovechar este video para complementar un poquito el tema de lo que es la mascota y lo que es el ítem. Lo que están viendo aquí no es la mascota, es el ítem que invoca la pet. Cuando ustedes quieran comprar pets en el mercado negro, lo que tienen que hacer es asegurarte del precio de la pet, no del ítem. El ítem invoca la pet, pero lo que se vende es la pet, esto no se vende. Por eso hay algunos que, por ejemplo, en los videos siempre me dicen: oye Dantaes, ¿por qué hay mascotas que se venden y hay otras que no? Porque estas no son las pets, esto invoca la pet. Por cierto, esta mascota sí se vende. La masa temblorosa oscura, si vemos aquí, podemos poner masa temblorosa. Vamos a ver un ratito. Vamos a ver el precio. Digo, vamos a ver el nombre de la cosa, porque no me acuerdo. Invoca, horror viscoso. Ok, en ese caso ponemos horror viscoso. Y bueno, es una mascota de 25k, ¿no? Aquí figura, se consigue de Primordio, Sensorio del Trueno. Mientras que el cachorro de Dunmore, aquí dice que vale 100k, pero no vale 100k. Si vemos la mascota aquí, cachorro de Dunmore, podemos ver que vale 33k de media. Y en mi reino vale 41. Es así como tú puedes identificar el precio. Mucho cuidado también cuando vayan a comprar mascotas, porque en este caso el usuario interpretó el precio no por el ítem, porque el ítem creo que no se puede vender, sino lo interpretó directamente con el add-on rematch, que lo vieron a su momento, ¿no? Para poder ver el precio de las mascotas es con el rematch. Con las monturas es más sencillo, porque la montura en sí per se no se vende, lo que se vende es el ítem. Ahí sí está bien, pero una cosa es vender una montura y otra cosa es vender una mascota, ¿ok? No se confundan para evitar meter la pata. Estos dos son los add-ons que necesitas para ver, por ejemplo, el precio de las pets. Por otra parte, las monturas, como dije, es simplemente subastar. Lo menciono también para evitar meter la pata, ya que algunos chicos a veces, no sé, compran algo pensando que el ítem de la pet es muy caro y al final terminan tirando la plata al piso. Mucho cuidado, por ejemplo, con esa. Creo que esa mascota que estaba en subasta valía 33k, ¿no? A ese precio, por ejemplo, no vale la pena comprar para revender, porque literal es el mismo margen. Es mejor aprovechar ciertas monturas o contenedores cuando son económicos para sacar un beneficio. Y como dije, mientras tengas varios PJs vas a poder transferir simplemente el oro, mediante la Warband, y así a ganar algo de oro adicional. Dicho esto, pues este sería el video. Espero pues que haya quedado claro. Si algo no queda claro me preguntan. Y bueno, este sería el video en esta ocasión. Soy Dantaes, de Farmer de Azeroth, y nos vemos en otro video.